No te pensarás, Elio, que vas a salirte con la tuya en la primera de cambio. Fíjate que cuando pasé al segundo párrafo pensé que no me ibas a interrumpir. No, no, Pero no. bueno, esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast producto, dicen algunos, de una mala decisión o una mala noche. Ejemplo de cómo una decisión equivocada puede hundir tu proyecto antes de que te des cuenta. Y sí, sigue siendo el podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Que yo de verdad creo que eso sí que sigue siendo, también ha sido una mala decisión. Bienvenido, querido oyente. Si estás preguntándote si seguir el podcast, si seguir escuchando, si estar simplemente hoy ahí con nosotros en tu oído, te daremos pistas de cómo tomar la decisión correcta. Y ya te avanzo que va a ser suscribirte. Hoy dejamos de lado formatos, estándares y software para meternos en algo que atraviesa todo, absolutamente todo lo que hacemos, la toma de decisiones. Claro, ninguna sorpresa porque el título es este. Detrás de cada IFC, cada coordinación, cada entrega, hay un conjunto de lecciones que pueden marcar el éxito o el fracaso de tu proyecto. Y en arquitectura, en ingeniería, decidir bien ya no es ni un lujo, es una necesidad. Una mala decisión, todos tenemos algún muerto en el armario, puede multiplicar, ha multiplicado en más de una ocasión costes, retrasado meses una obra o, peor, comprometer la seguridad y bueno, poner a lo mejor en riesgo alguna parte de nuestro equipo. Y al contrario, una buena decisión, una decisión oportuna en un momento dado, una chispa de suerte, pues ya veremos si eso puede ahorrarnos millones o incluso hacer que el equipo funcione muchísimo más suave. Como habrás adivinado, hoy al mando de la nave yo mismo, Evelio Sánchez, listo para poner orden en el caos digital, con mi bandera hoy de IFC Addict un poco apartada, mi cruzada contra los WhatsApps y las cadenas de correo infinitas bien arriba. Y a mi vera, enredada en pantalla debajo de mí, Rafa Tenorio, guitarra y voz en Mr. Magoo, en Bimras más guitarra que voz, porque tú quieres, Rafa, porque tú quieres. Y el único capaz de mezclar Campari Comics y metros cúbicos de hormigón en la misma frase sin despeinarse. Una buena mezcla, claro que sí. Yo, vamos, creo que no se me ocurren muchas más. Y completando el triángulo, Rogelio Carballo, escéptico profesional, eterno becario en prácticas en BIMRAS y con especial sensibilidad para detectar, yo creo que es un sexto sentido que vamos desarrollando gracias a él, cualquier moda BIM que huela a humo, incluso de Es- lejos. Se llama edad, pero bueno. Se llama edad, yo no sé si es eso, que a veces el humo apesta de lejos. En fin, a la vista que los tres de BIMRAS decidimos en su día cursar arquitectura y a la vista también de que los tres tuvimos la genial idea de hacerlo en A Coruña, estaréis los dos conmigo que no fue, bueno, que eso de tomar las decisiones no es nuestro fuerte, o por lo menos que no lo fue hace unos años. Sí, la verdad es que Con, sí. con esta habilidad innata en la toma de decisiones, pues para hablar de esto teníamos que invitar a alguien y creo que no podíamos traer a nadie mejor. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Ariño, profesor de IES, experto en análisis de decisiones. Por algo le encargaron o le hicieron director del Departamento de Análisis de Decisiones de IES. Profesor visitante en CIBS, que sinceramente no he buscado las siglas, pero diciendo que está en China y en la Hong Kong University of Science and Technology, entiendo que será un centro lo suficientemente reputado. Y por supuesto con un montón de bibliografía que son referencia en estrategia y liderazgo. Bienvenido a Bienras, Miguel. Buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora escuches el podcast. Encantado de atender vuestra entrevista. Pues seguro que nosotros por lo menos vamos a aprender muchísimo de lo que nos cuentes. Esperamos que nuestro oyente también. Debo Ese decir es que el cuando máster. aceptaste sumarte al episodio, lo primero que me vino a la cabeza fue, hombre, tratándose de Miguel Ariño, tratándose de alguien que se dedica a la toma de decisiones, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cómo decidiste que sí? Pues, ¿cómo decidí que sí? Porque hubo alguien a quien no conocía, que era Evelio, que me pidió hacerlo, ¿eh? Me pidió participar en el podcast. Y entonces yo vi ahí una oportunidad de hacer un amigo, ¿eh? Y entonces, pues, es decir, con un coste relativamente pequeño para mí, una hora de dedicación,
pues podía ampliar mi red de amigos, que es lo que más me enriquece. Pues 3 por el Bueno, precio de uno, Miguel. Exactamente, Tres por el precio ya de se lo uno. perdonarás algún día, no sé si será posible, pero algún día se lo Bueno, perdonarás. y ahora conozco también a Rafa, a Rogelio. Sí, a muy ver, desde bien. luego la opción de lanzarse a cualquier tarea, evento, gestión con el ánimo de ampliar nuestro círculo de contactos, a mí siempre me parece una buena razón para aceptar. Bueno, no he dicho contactos, he dicho No, amigos, ¿eh? pero de contactos, amigos podemos llegar, pero Sí, primero sí, sí. Sí, hay que ampliar esa red. hay que contactar Efectivamente. primero. Sí, 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 sí. Bueno, antes de Muy meternos bien. en harina, un minutito de spam de valor que me han metido aquí en el guión. eh, Porque Rafa, Rogelio también, nos comentábamos antes de entrar a la grabación que eh, nuestro sector de la construcción tiene un grave problema de mano de obra y tanto es así que hay perfiles a los que denominamos animales mitológicos y lo mostramos así. O sea, de hecho, les decimos a nuestros clientes, amigos también, que si están buscando un unicornio que haga de BIM manager o un coordinador BIM Yeti o incluso un chupacabras experto en MEP, o sea, cualquier animal mitológico que pueda ser cazado en BIM Job Offers, tenemos la oportunidad, la capacidad para cubrir la vacante que muchas veces se pasa en LinkedIn publicada meses sin que nadie le haga caso. Muy cortito, en nuestro canal de ofertas ya hay más de 1.500 candidatos que cada día reciben esa oferta que podría ser la tuya. Sin más, bingeoffers.com y ahí encontrarás pues, unos cazadores dispuestos a salir a por tu presa. Y arrancando ya con el tema, en cualquier proyecto, yo creo que desde un simple cambio de detalle constructivo, un proyecto de construcción, un proyecto de nuestro sector, hasta una estrategia de contratación global para la empresa, estamos tomando decisiones constantemente. Pero lo curioso, y nos damos cuenta muchas veces de que no hemos sido conscientes de cómo lo hacemos. Tenemos criterios, tenemos opciones, tenemos a veces objetivos medianamente claros, pero no tengo claro, ¿no? Yo que tantas veces los pongamos en orden. Así que, si te parece, Miguel, antes de lanzarnos a hablar de sesgos, intuiciones o seguro que también inteligencia artificial, a lo mejor nos tocaría fijar algunos conceptos. No sé, ¿te parece si arrancamos por ahí? ¿Qué son las alternativas, los criterios, todo Muy eso? bien, me parece muy bien. De todas maneras, adelantar que lo que has dicho, el modo más frecuente de tomar decisiones es que nos tenemos problemas, alternativas, consecuencias, herramientas. Nos surge una cosa y cogemos una alternativa que parece que va a resolver el asunto y entonces aquí surge un problema fruto de esta alternativa que tomamos y entonces hacemos otra cosa y bueno, es decir, el modo más habitual es ir resolviendo las cosas conforme van surgiendo y conforme las vamos resolviendo van surgiendo otras y vamos resolviendo esto, ¿no? Acabas de Bueno, escribir una obra. sí, 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 la verdad es que Acabas de sí. escribir una obra. Es decir, yo cuando empecé a tratar el tema de decisiones me encontré con este modelo y dije, no, este es poco razonable, ¿no? Pero conforme he tenido experiencia de organizaciones, empresas, cómo se toman las decisiones, he llegado a la conclusión de que este es el modo más frecuente, ¿eh? Encontrar un montón de cosas ahí y vamos haciendo, van surgiendo cosas y se va saliendo. Y quiero decirte que esto es suficiente. No te lleva seguramente a la excelencia, pero es suficiente, ¿no? Bueno, entonces, en modos, pues hay muchos modos de tomar decisiones, ¿no? Está el racional, ¿eh? Que es parte de un problema. Por favor, cuando quieras me cortes porque me puedo enrollar, ¿eh? ¿A quién Partes se lo de... dices? partes de un problema y entonces a ver cómo resolvemos. Problema puede ser un objetivo que quiero conseguir o cualquier cosa, no necesariamente una cosa negativa, algo que quiero conseguir. Y Disculpa, entonces, pero muchas veces es que ni siquiera el objetivo lo tenemos claro. ese puede empezar a ser, ese puede empezar a ser, ¿no? Pero entonces lo que te encuentras te encuentras con sorpresas, te encuentras con cosas, ¿no? Pero la acción, el por qué alguien hace algo es porque surge un objetivo a conseguir, ¿eh? Es decir, muchas veces es inconsciente. Por ejemplo, yo me he levantado porque tenía que venir aquí y no le he pensado nada, ¿eh? Es decir, pero bueno, Te digo que yo me lo he tenido que pensar un par de veces para salir de cama, ¿eh? sí, sí, sí,
sí, sí. Bueno, entonces esto surge de un objetivo a conseguir y entonces uno se pone a pensar alternativas que tengo, alternativas, ¿no? Y entonces analiza cada una de las alternativas. Si hago esto, puede pasarme esto, esto o esto otro. Si hago esto, puede pasarme esto, esto, esto otro. Y aquí ya entra la incertidumbre, ¿no? O sea que primero tenemos que ser buenos generando alternativas para resolver el problema, para conseguir el objetivo que teníamos. Después tenemos que ser buenos para calibrar si esto es muy probable, poco probable, es rarísimo, me lo voy a encontrar casi seguro, etcétera, ¿no? Luego, una vez que tenemos desde los distintos posibles escenarios para cada alternativa y a qué nos lleva ese escenario, tenemos que valorar cuánto me gusta. ¿Esto es bueno? ¿Es muy bueno? ¿Es desastroso? ¿Qué, no? Y una vez tenemos toda esta pintura hecha para las 2, 3 alternativas, por cierto, buscar 2, 3, 4, porque la gente en general dice, no, es que pueden pasar, es que hay muchas posibilidades. No, 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 esencialmente distintas hay poquitas. Bueno, una vez que tienes 2, 3, 4 alternativas, tienes los posibles escenarios a los que te van a llevar, cuán posibles son, qué valor le das a cada escenario, que puede ser muy posible, pero no especialmente bueno, muy improbable y muy bueno, improbable y un catastrófico, etcétera. ¿Cuánto valoras cada una de estas? Pues toca decidir. Y este es el método. Esto, perdona, Miguel, pero me Sí. está sonando a qué posibilidades hay de que nos pillen. Y ahí, Bueno, sí, 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 no, sí. no, que muchas Pero, veces, ¿qué Una posibilidades hay de que posibilidad. nos pillen? ¿Qué posibilidades hay de que me echen la culpa? Que vamos más vale, por vale, vale, descarte. vale. Bueno, pues esto que has tocado y es fundamental, es manifestación de mal directivo el Vamos. jefe del que tiene que decir esto. Porque si lo que le estás promoviendo es a tu gente, ojo, ¿qué me va a pasar? No estás facilitando que tu gente haga las mejores cosas. No, lo Estás tengo claro, sí. facilitando que tu gente se defienda de las incompetencias o de lo que sea. Si Pero usted ha fíjate que decidido... en ese sentido, durante mucho tiempo se nos ha dicho que las emociones, que Sí, el corazón, porque tú has empezado por la racional, pero yo sí, tengo sí, sí, claro la racional. Yo tengo claro que, bueno, tengo claro, hasta ahí, hasta ahora tenía claro porque nos han bombardeado bastante con que la racional es la buena, que la fría y racional es la que realmente va adelante. En construcción además lo vemos a diario, o sea, el instinto del jefe de obra decidiendo dónde poner o a quién traer, la intuición del proyectista que a veces no son, bueno, pues no es que elimine los errores, que su experiencia le permite no hacerlos. Pero hay momentos en los que esa decisión pesa más. Lo voy a hacer así, aunque no tenga claro por qué, pero porque me parece que, y en el fondo no tengo claro que ese me parece que sea tan emocional o haya realmente una parte racional debajo. Bueno, vamos a ver, es muy interesante el tema que tocas, ¿eh? Si no tomamos las decisiones de modo racional, las estamos tomando de modo irracional. Y eso siempre es peor. El que sea racional no excluye que entren las emociones y que entren las intuiciones, ¿eh? Cuando yo miro las consecuencias, puede ser que una consecuencia sea, desde el punto de vista emocional, muy atractiva. Antes me has preguntado, ¿qué te llevó a aceptar esto? Pues me llevó una cosa que es muy emocional, la posibilidad de entablar relación con una persona con personas de quienes puedo aprender mucho, ¿no? Eso no es irracional, es racional, pero ahí juegan las emociones, ¿no? Después, me has hablado también de las intuiciones. Cuando yo tengo que evaluar las consecuencias, no hay ningún ordenador que me diga cuáles van a ser las posibles consecuencias, ¿no? Es decir, ahí está mi intuición, mi saber hacer, mi experiencia, ¿eh? Y al valorarla, pues puedo dar mucho más peso al criterio económico o puedo dar mucho más peso al criterio de desarrollo de mis personas, etcétera. Es decir, todas estas Miguel, pero cosas. esa intuición no acaba Sí, siendo el catalizador de una experiencia racionalizada, en el sentido de eh, que yo sí. no... Dime, Uy, dime. uy, experiencia racionalizada. Vamos a ver, vamos a ver. Yo juzgo las situaciones, que para tomar decisiones hay que juzgar las situaciones, fruto de todas mis experiencias que he tomado. Me han hecho pensar, mira, cuando hicimos una cosa que no es la misma, pero tiene aspectos parecidos a esta, nos pasó esto, nos pasó lo otro, para ti, para dan. Yo llevo un acervo de experiencia, de conocimientos que me llevan a hacer juicios.
Y hacer esos juicios me hacen pensar, me hacen concluir que lo más oportuno ahora es hacer esto, lo más oportuno ahora es hacer esto otro. O sea es decir, yo creo que, vamos a ver, Es que muchas veces pasa, sí, Rafa, tienes ahí voz cuando quieres. No, no, Eh, no, sí, la estoy... guitarra sé que la llevas, pero la voz aquí no te sí, explayas tanto. Digo que esa intuición sí, muchas veces nos pasa que tomamos la decisión, acaba siendo la decisión correcta, sí. y si lo pensamos fríamente, somos conscientes de que la hemos tomado sin tener claro el por qué la tomábamos. Pero algo ha hecho, y algo pasa muchas veces, todos tenemos a alguien que dices, hombre, si lo dice fulano, tienes razón, aunque no sepas exactamente por qué, aunque él mismo muchas veces no sepa por qué. Y eso tiene que darse, no sé, Claro, alguna explicación tendrá que sí, tener. sí, pero esto es muy razonable. Si hay una persona que es una autoridad en una materia, yo confío en eso, en esa persona, el decir lo que diga esta persona es lo que voy a hacer, es lo más racional que hay. Es lo más Correcto. racional que hay, vamos, pero sin lugar a duda. Es decir, pero es que, vamos a ver, insisto en una pequeña cosa, lo no racional es irracional y mejor es lo racional que lo no con lo irracional, ¿no? Vamos a ver, y también el que decidir bien no significa que tienes que conseguir el objetivo que te proponías. Te voy a poner el ejemplo elemental que se pone en el primer día de clase de un curso de toma de decisiones. Si yo te pongo una urna con 100 bolas, 99 blancas y una negra, y te dijo, escoge una bola. Si sale 99 blancas y una negra, si sale blanca me das 1 euro y si sale negra te doy 1 millón de euros. ¿Juegas o no juegas? Si Corriendo. Pues sí, vamos. Hombre, vamos, 99 de cabeza. de cabeza, 99 blancas pierdes 1 euro, una negra ganas 1 millón de euros. De Claro. cabeza, hay que hacerlo. Hay una pequeña posibilidad de que tenga un premio brutal. Y después se sale la El bola coste y tampoco es tanto. el coste mínimo, ¿no? Sale la bola y ¿qué sale? Pues sale blanca, sale blanca. Es decir, ¿decidiste mal? No, en absoluto. Volverías a hacerlo Bueno, otra vez. en España, Loterías del Estado juega con eso. Bueno, sí, sí, bueno, las loterías del Estado, sí, vale, sí, en loterías del Estado, sí, se juega cuando uno juega en una lotería, en las quinielas, juega una pequeña posibilidad de que Claro, vayan por las eso digo, cosas muy mal a un coste muy pequeño. Pero quiero decirte que esto es racional, lo racional es jugar y ha salido mal, no he ganado el millón, he perdido 1 euro. ¿Qué hice mal? No hice usted absolutamente nada mal. hombre, ¿Me ¿qué explico? esperabas? Vale, vale, vale. Es decir, que hay un error muy común que es confundir. Yo quiero tomar una decisión porque quiero conseguir un objetivo. Confundir el que la decisión está bien tomada si he conseguido el objetivo y si no Ya. lo he conseguido está mal tomada. Error gordísimo, error gordísimo. Es decir, porque hay una cosa que interviene en nuestra toma de decisiones, que a mi juicio es el factor que más interviene, que es la suerte. La suerte. Es decir, el resultado de mi decisión depende de dos factores, de dos tipos de factores, los que yo puedo controlar y los que no puedo controlar. Lo que yo puedo controlar tengo que controlarlo con el análisis y lo que no puedo controlar pues afecta. En este caso, en el tirar una moneda, yo podría controlar nada. En la suerte era el 100%. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta. Y a la hora de decidir, pues además de racionalidad, que es razonable jugarse 1 euro por poder conseguir 1 millón, además está pues la emoción que yo siento y las ganas que tengo, la posibilidad de ganar 1 millón de euros. También, mientras se tira la moneda, pues estoy yo pues pasando un buen Esa rato. adrenalina. Esa adrenalina. Es decir, es que todo eso cuenta, todo eso cuenta. Las emociones, la intuición no es irracional, no es irracional. Y quería comentarte también, hay una situación, bueno, en las obras, por lo menos en las obras a partir de determinado presupuesto y sobre todo a partir de determinado momento de la obra, nos instalamos en el caos, Sí, en el que la bandeja de entrada o sea, cobra una dimensión muchísimo más alta que la de salida y sí, entonces involuntariamente tomas la decisión de dejarte llevar por esa vorágine y sí, llevar adelante todo o sea, lo que puedas al final, porque sí, tu vida sí, está acotada, tus horas diarias están acotadas sí, de trabajo. Entonces, es una situación que a mí se me repite constantemente sí, en obra tras obra. Eh, nada,
imagino que Pues se te habrá mira, dado esta circunstancia sí. bueno, por no de verlo, cómo afrontarlo, ¿no? Pues Como mira, tips para mira, afrontar esta sí, situación. sí, sí, sí. Me remito a lo que hemos hablado al principio, que el modo más frecuente de decidir es, hay cosas que hacer, las resuelvo, esto genera otras cosas que tengo que resolver y por casualidad sale la cosa bien o por casualidad sale la cosa mal y tengo que apañarla de esta manera y así vamos saliendo, así vamos saliendo. Joder, Yo Pero antes bueno, de seguir, te sí, doy una pista, Rafa. sí, Borras todo, seleccionas todos los mensajes de la bandeja de entrada. sí. Borras. Los que sean urgentes los vas a tener mañana por la mañana. El eso es resto, verdad. si no vuelves a Sí, tener noticia, probablemente sí, hiciste bien en sí, borrarlos. sí, sí, Eso, sí, eso me sí. pasó ayer mismo. Sí, 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 sí. Me mandaron un Bueno, mensaje urgente. yo refinaría o matizaría un poco Hombre, el consejo que nos ha dado pero con Belio. matices, ¿eh? Más que borrar, yo lo que hago es, para no tener en la bandeja entrada montones de emails, tengo una bandeja debajo que es próximo. Y meto muchas cosas a próximo. Entonces, a muchas Pero cosas a próximo acaba próximos. siendo muy poco próximo, ¿eh? Sí, no, no, esas cosas próximos les pueden pasar dos cosas. Lo que dice Evelio, que te vuelve a llegar al día siguiente, y entonces ya hay que tener. O que el tiempo lo resuelva, o que si no se resuelve no pasa nada. No pasa nada. Pero yo creo que vamos a ver, aquí, si me permitís, un par de cosas. Yo creo que esto lo que requiere es, por parte de la organización, organizar las cosas de modo que se pueda trabajar mejor, Uy, lo que poner has dicho. orden. Poner cierta sistematización, porque lo que no puede ser es que cualquiera en cualquier momento pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Hay un momento, hay unos procesos sin ser muy cuadriculado y sin ser esto, pero bueno, hay que poner orden en la organización. Y segunda cosa, hay cosas que uno puede pensar que no son importantes para mí, pero para el que me ha enviado el email puede ser Ya. importante. Y entonces, por lo que hablábamos antes de establecer relaciones de amistad, atender esta cosa que es importante para la persona que me ha enviado el email, pues puede ser una buena cosa. Porque si en la organización uno se encuentra en un ambiente de trabajo de respeto, de que a mí se me considera, de que yo soy alguien que importo, pues entonces las cosas van mucho más suaves, mucho más suaves, mucho más suaves. La gente lo va a querer resolver los problemas que van surgiendo. Si hay unas relaciones de confrontación, pues a este que le den dos duros. Me ha pedido esto, pues que se lo busque él. O ya dentro de una semana se lo diré, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que genera ineficiencias en las Se organizaciones. me No hay parece más nada. la segunda que la primera, una obra, ¿eh? Sí, 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 claro, es que es la realidad de las Sí, organizaciones, va, ¿eh? es Y, tremendo. y es racional lo que estoy diciendo. Fíjate, yo creo que, bueno, creo, en algún punto Rogelio seguro que vas a ir con Kahneman. Hombre, no, Kahneman, sí, sí, sí. no tengas duda. Vamos, No quise, y no como sé que va a quise. salir, le voy a dar pie. Vale, 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 muy bien, Porque adelante. cuando yo cada vez que pienso en lo de decisiones racionales, decisiones meditadas y demás, recuerdo o pienso que nuestro cerebro es un tramposo profesional. O sea, Sí, nos sí, sí, engaña sí. con todos los atajos que Sí, sí, si sí, podemos ahorrar, ¿cómo era aquello de la conservación de energía, no, Rogelio? sí, 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 vamos, la teoría se fundamenta en que nuestro cerebro trate de ahorrar la máxima energía posible como mecanismo de supervivencia reptiliano sí, que sí, tenemos ahí sí, sí, guardado sí, porque sí, es sí, el órgano que más consume, con sí, mucha sí. diferencia. De hecho, lo con que lo estaba cual, contando antes Miguel, el ejemplo que puso de la moneda y el millón de euros, en realidad es un caso de sesgo típico de aversión a la pérdida, de los que Kahneman ya. definía como hasta qué riesgo apuestas, porque tú puedes incrementar el valor de la apuesta y llegar un momento en que digas que aunque tengas una posibilidad Tengo muy que alta ir. de ganar 1 millón de euros, no vas, ¿sabes? Sí, sí. Con lo cual, Bueno, a mí lo claro, que... si son, por ejemplo, en este caso, si fuesen 99 bolas blancas, pierdo 1 millón. Una bola blanca, gano 100 millones, seguro que no va. Seguro que no Seguro que va, no claro, vas. claro, claro, Pero, claro. y Efectivamente. cuál es en general, tú, que tienes Sí, más contacto con diferentes sí. sectores, que entiendo que son, al final un directivo es un directivo con los mismos o muy similares problemas, ¿detectas que hay sesgos más comunes que otros? Eh, ¿Hay Pues protección para ello? Pues hay sesgos que son comunes al directivo y comunes a la persona, ¿no? Una cosa es que eh, nos confundimos nuestros deseos con la realidad.
Lo que queremos que pase, pensamos que va a pasar. Es decir, si hacemos esto, pasará esto. Así sí, es verdad, vamos a hacer esto y así conseguiremos esto. Sí, puede pasar esto o puede pasar otra cosa distinta, ¿no? Pero como haciendo esto pensamos que puede pasar esa cosa que queremos conseguir, pues ya nos lanzamos, ¿no? Y, Y trabajamos para justificar esa decisión. totalmente, totalmente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo hagas por capricho, lo hagas porque lo has pensado, lo hagas por autoridad de otra persona, de lo que hablamos antes, persona que me merece confianza y que un experto dice que haga esto, haga esto, yo hago yo todo esto. Siempre, siempre al final decimos porque hemos pensado que era lo más razonable hacer. Nunca a nadie se le ocurre hacerlo. Mira, resulta que hago esto porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace y para no ser raro, pues lo hago yo también. Si está mal hecho, somos todos los que nos equivocamos, yo no quedo mal. Hasta Fíjate, eso se justifica. ayer me contaba a mí, bueno, no tiene nada que ver en el tema, pero contaba, digo, en el tema de sector de construcción y demás, ni directivos, pero me contaba mi pareja una conversación en la que estaba, dijo, y le gustó tanto la idea que al final pensó que era suya. Sí, claro, 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 esto O es sea, así. llegamos a Esto es así. justificarlo hasta el punto de decir, Todo, ah, no, es que todo, esto se me todo, ocurrió a mí. todo. Esto es una cosa, esto es una cosa así. Pensamos que, vamos a ver, hay experimentos hechos, ¿no? Preguntas a matrimonios, al hombre y a la Eso es un mujer. caso aparte, ¿eh? Sí, sí, preguntas, ¿qué Claro, tío, es que porcentaje? juegas con las cartas marcadas. Ya, sí, sí. ¿Qué porcentaje de la casa, del peso de la casa, todo lo responsable de la casa, lo llevas tú, ¿no? Y haces la media de la contestación de los varones y haces la media de la contestación de las mujeres y te sale 130. Es decir, todos pensamos que soy yo el que llevo más. O sea que esto es una cosa hecha, ¿eh? Es decir, una vez dieron un premio Nobel, no sé de física, química o de qué, la dieron el premio Nobel simultáneo a dos investigadores, uno del Reino Unido y uno norteamericano. Entrevistaron a los dos. Uno de ellos se olvidó de citar al otro. El otro, cuando lo entrevistaron, dijo, bueno, el otro más bien ha sido una rémora. Esto realmente la contribución la he hecho yo. Decía, Claro, bueno, vamos, nosotros esto es meritorio. somos protagonistas de esto. Es bueno, pues Y, Pero, este es una, sí. Este pero es la un cuestión es sesgo. que, Sí, 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 adelante, es que, adelante. es que la teoría de sesgos casi es una religión. enmienda a la totalidad, ¿no? De la racionalidad en la toma de decisiones. Sí, 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 sí. Bueno, no. Enmienda a la totalidad de la racionalidad, no. Es al uso del método racional. A la hora de evaluar las posibles consecuencias de una alternativa, contemplamos menos las alternativas que no nos gustan y contemplamos más las alternativas que nos gustan. Y acabamos dando esto seguramente pasará esto, hombre, podría pasar esto. Si se nos ocurre que podría pasar esta otra cosa negativa, si se nos ocurre, la damos como muy poco, podría pasar, Los pero no. gallegos, que somos muy prácticos para eso, tenemos la frase ya, digamos, marcada a fuego, que es aquello de malo será. Sí, malo será que pase eso. Malo será que pase, hombre. Sí, No, sí, esto. sí, malo será. Pero O sea fíjate, que es una enmienda no al método, sino al modo como aplicamos el método. y, Sí, y- pero había un y- experimento de Kahneman que era muy significativo, ¿no? Que era poner a ¿Eh? dos imágenes de dos candidatos a un grupo de personas, ¿no? Individualmente, una por una, poner dos imágenes de dos candidatos electorales que eran completamente desconocidos para el entrevistado. pero Uno había reales. ganado sus elecciones, uno las había perdido y simplemente la pregunta era muy sencilla. ¿Cuál de estos dos ha ganado sus elecciones? Y respondía en un porcentaje altísimo, el 70% acertaba quién había ganado las elecciones. Es decir, que no había ninguna racionalidad No, en, no, no, en no, no, elegir no. quién había ganado, pero había una forma de llegar a la conclusión correcta completamente irracional. Sí, sí, posiblemente, si la fotografía estaba hecha después de haberse ganado, la No, expresión no, de no, estas uno y eran de dos otro. No, Y esa fotografías si no era, vale, claro. y si era neutras. antes también, si era antes también, la expresión de confianza en ganar de uno y la expresión de no. O sea que esas fotografías algo pueden indicar, ¿eh? Y efectivamente tenemos un conocimiento intuitivo y la intuición es
algo contrario a la razón, la intuición es conocimiento sin saber por qué conocemos esto, tenemos un Eso conocimiento es. intuitivo que está ahí dentro. Y sean antes o después de las elecciones, la expresión del gesto manifiesta algo, manifiesta algo. Esto es indudable. Y en este sentido, en cómo analizamos esas decisiones que efectivamente tú dices, se ha elegido dentro de estas dos fotos, acaba eligiéndose esta y vamos a analizarlo y vemos el por qué acaba siendo Sí, elegida. sí. Entiendo que esto es hacer el camino hacia atrás, pero que nos enseña también a tomar los puntos que nos permitan tomarlo bueno, hacia adelante, tomar la decisión. ¿Se puede llegar a modelizar? Quiero decir, estoy seguro que sí, pero hay Sí. modelos claros. Sí, 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 hay modelos de la intuición, hay dos modos propios de tomar de la intuición. Bueno, hay tres en realidad. La intuición del experto, cuando alguien dice hay que hacer esto, y si así alguien es experto en esa cosa que está diciendo, pues eso hay que escucharlo, ¿eh? Luego Claro, está. pero en ese caso podemos hablar de intuición. Sí, sí, sí. Bueno, es decir, yo no te doy. Vamos a ver, un abogado que está defendiendo a su cliente y le está diciendo, yo no sé qué es lo que qué pena te van a imponer, pero mi intuición es que te tienes que acusar de esto y no acusarte de esto, porque intuyo que con ese modo obtendrás la pena más pequeña. ¿Cómo lo sé esto? No lo sé, pero he ido a montones de juicios anteriores e intuyo que esto es así. La intuición del experto, que sobre la marcha directamente ve lo que hay que hacer, ¿eh? Esa intuición del experto hay que escucharla porque tiene mucho conocimiento implícito, no explicitado, que no podría decir, oye, ¿por qué me dices que haga esto? Mira, no lo sé, pero yo intuyo que esto va a Podemos ser hablar así. entonces de una racionalidad no consciente. No lo sé, no lo sé, seguramente, no lo sé, Digo porque es que a mí esa seguramente parte sí. sí que me llama la atención. Eso, cuando alguien toma porque claro, si toma la decisión por intuición y sale adelante, fantástico. Pero tenemos ejemplos de decisiones que salieron mal. Vamos, Sí, a mí sí, ya solo pensar en si alguien se acuerda de Blockbuster sí, o sí, si sí, alguien se claro. acuerda del Segway y piensa ahora en los patinetes, pues es Mm, que, Sí, sí, ya sí, te sí, digo. sí. ¿Cómo se que- llamaba? Vamos a ver, pero es que aquí estamos en lo mismo. Toda decisión, el resultado, una vez tomada la decisión, el resultado efectivamente. depende de dos tipos de factores: cuán buena es la decisión y factores que yo no puedo controlar. Factores que yo no puedo controlar es la suerte o mala suerte. Y el resto son factores que yo puedo controlar. Si usted los controla, está decidiendo bien. Si usted no lo controla, está decidiendo mal. Si Y habría usted entonces decide, algún sí. tipo de señal, de alguna alarma que me diga, oye, a lo mejor toca corregir esto e ir virando. Pues vamos a ver, vamos a ver. Perdón un segundo. Y lo digo porque en Sí, muchas ocasiones parece aquello de, no, si hemos decidido que vamos hacia allí, vamos hay hacia que. allí. Bueno, pues esto es tozudez. Eso es tozudez. Sí. Si hemos decidido que vamos hacia allí, hay que ir hacia allí. Salvo que aparezca nueva información Indicios. que haga más conveniente cambiar el plan de acción, ¿eh? Porque hay personas que deciden una cosa y ya pase lo que pase, sea evidente el fracaso o que otra alternativa va a ser mejor por cosas que no se han sabido posteriormente, sigue, decidimos esto, hay que hacer esto, esto, esto. Por tanto, hay que tener cuidado con la gente que sigue estrictamente los procedimientos. Porque si te pones a seguir estrictamente los procedimientos, acabas en una burocracia. Y las burocracias acaban teniendo unos costes altísimos para conseguir los objetivos. Cómo me gusta escuchar esto. Así, así como me gusta estar así. Cómo me gusta escuchar esto. Procedimientos hay que implantar porque no pase lo que hablabas antes de que bueno, hay mucho follón. Sí, Hay que implantar el procedimiento para que se hagan las sí, cosas. sí. Una situación no hay que estar pensando en cada momento cómo decidir. Hay procedimientos que lo dicen, ¿no? Pero a veces aparecen situaciones que son ligeramente distintas. Y entonces la prudencia te dirá cuándo saltarte el procedimiento para conseguir aquello que pretendías conseguir con el procedimiento. ¿Eh? O sea, hay que tener cuidado de eso. Si no te conviertes en una burocracia. Y entonces me has dicho, ¿hay señales que nos puedan decir? Pues mira, si hubiera señales fáciles de detectar y aplicar, dirigir sería muy Ah, fácil. claro, evidentemente. Aquí Evidente. es un saber hacer, es un saber hacer. Es decir, oye,
¿cómo educar a un hijo? Pues cómo educar a un hijo, pues una cosa que no es sencilla, porque ahí se te puede presentar montones de situaciones y montones de caracteres y montones de cosas, ¿eh? Es decir, dirigirlo es una cosa sencilla. Hay personas que dirigen, el director perfecto no existe, el manager perfecto no existe, pero hay quien los hace mejor y hay quien los hace, tío, que no aprenden absolutamente nada. Pero también es cierto que hay factores que, como decías tú, están en nuestra mano Sí, y que es relativamente sencillo implementar. sí, Por ejemplo, sí, aquello de rodéate de quien sabe. sí, 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 sí. Atiende primero al que sabe de lo que está hablando, aunque no te esté gustando. Aquello del memento mori del César con Sí, su sí, sí, Auriga, sí, sí. recuerda que eres Sí, humano. sí, sí, sí. A ver, Entonces, muy interesante lo que estás diciendo. Esto es muy fácil decir, oye, en principio elemental que todo el mundo acepta, rodéate de gente que sean expertos y sigue sus consejos. Ay, 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 un experto me dice una cosa que no me gusta y, claro. y seguir su consejo es una cosa muy difícil. Hay que estar muy desprendido del yo. Estar muy esto es cualidad directiva, ¿eh? Y no todo el Ojo mundo que posee también, esas también se cualidades. da, y estoy seguro que en algún consejo de dirección habrás estado en el que pase, que Sí, unos hay una cuantos. voz discordante, que es la Sí, que finalmente parece que tenía razón, sí, pero no hay manera de que el resto del equipo consiga prestar atención a ese, pues no sé, claro. por mil razones. Claro, claro, claro. Es decir, pero ¿esto por qué pasa? Porque queremos hacer una cosa. Y cuando queremos hacer una cosa se nos llenan de razones para hacerla. Ay, por esto es lo conveniente y por esto y por esto. Y por esto. Y alguien dice, oye, cuidado con esto. No, no se esa fiesta. No, Total. no vengas a jodernos la fiesta. Pero después pasa una cosa, cuando lo que sucede resulta que habría que haber hecho lo que había dicho este discordante, en el momento no se acepta esto, no, ha pasado mal, pero por cualquier otra razón, no porque el discordante tuviera razón, el discordante está apartado. Es decir, vamos a ver, cuando estás tomando una decisión es relativamente importante y hay un equipo de gente que está tratando el asunto, queremos conseguir esto, esta alternativa muy buena por esto, por esto, por esto, por esto. Craso error, craso error. Hay que ver razones para no hacer una cosa. Razones para no hacer una cosa. Porque si no, no digo porque después no hacerlo, sino para estar preparado por los posibles problemas e inconvenientes que te vas a encontrar. El escepticismo como norma. Bueno, escepticismo, no, es decir, vamos a ver. Queremos conseguir esto, creemos que esta alternativa es muy buena. Antes de lanzarte, busca razones para no hacerlo, porque a lo mejor no hay que hacerlo. O porque, por si acaso pase esto, haremos esto, lo modificaremos de esta manera. Por si acaso pasa esto, pues vamos a cubrirnos de esta manera, lo que sea. De Un modo que te análisis de evitas riesgos. sorpresas. Un Te test de evitas estrés también. sorpresas. Es que Y es más robusta la decisión. Y sabes las piedras que te puedes encontrar por el camino. Que normalmente esas cosas no gustan, no gustan. Es el aguafiestas que pone esto. No, oye, es hay que atenderlo y la decisión es más robusta, porque no hay ninguna decisión que sea positiva en todas las dimensiones. Toda alternativa que coges, que eliges, es muy buena en unas dimensiones y no es tan buena en otras. ¿Y Déjame que cómo, te claro, pero ponga... ¿y cómo ponderamos esas? Ah, Porque yo me lo imagino, agarro Ahí mi está la hoja de maestría cálculo y de... digo, bueno, si, no. escenario A, escenario B, escenario C. Uy, ojo con las hojas de cálculo, ojo con las hojas Y de bueno, cálculo. no creas que Esto, soy yo esto, muy fan. no, no, esto es management, esto es dirigir, esto es sentido común, esto es saber hacer las cosas, saber hacer las cosas. Es decir, y que es muy distinto de calcular. Es decir, cálculos hay que hacerlo, calculable hay que hacerlo, pero luego hay un montón de conocimiento que está en las cabezas, conocimiento implícito, no codificado, que está en las cabezas, que saber aplicarlo en las circunstancias adecuadas, que es la prudencia no en el sentido de, ojo, cuidado, no hacer, sino el saber valorar las cosas, esto tiene mucho valor, este conocimiento que hay. es que Déjame que voy a ponerte... Sí, sí, adelante, adelante. una cosa, o sea, no sabía cómo introducir esta pregunta porque me iba A a sonar ver, a medio chamán, ¿no? Porque tú estás diciendo algo que yo comparto plenamente. O sea, que es que
de hecho, hay un valor no reconocido en la suerte. Ahora se empieza a estudiar en algunos estudios sobre el éxito empresarial en Harvard y en algunos sitios así, en donde, mal que no, parece ser que la suerte es el factor determinante de que una empresa lo pete o lo deje de petar. Pero claro, es que a lo mejor todo ese esfuerzo que es tomado en la toma de decisiones, como consecuencia de que hay un 50% de factor suerte en que esa decisión sea exitosa o no, debería reequilibrarse y quitar un poco del esfuerzo en la toma de decisiones y pasarlo al esfuerzo de qué va a pasar después si esa decisión es fructífera, tal como lo estás contando. Efectivamente. Porque, porque eso sería reequilibrar la balanza. Hemos estado todo el tiempo decidiendo cómo racionalizar la toma de decisiones, pero no asumiendo que hay un 50% de factor suerte y tratar de quitar un poco ese esfuerzo y pasarlo a la fase B, que es la consecuencia de las posibles Efectivamente, consecuencias, ¿no? no es ni más ni menos que la gestión de los riesgos. Tener previstas qué cosas pueden torcerse fruto de causas imprevisibles y qué haremos en el caso en que sucedan esas cosas. Mira, en un equipo de fútbol, ¿quiénes son las figuras? El portero, los defensas, la delantera, ¿quiénes son las figuras? Depende de cómo acabe el partido. Yo he jugado de portero y te puedo decir que el Si portero es muy ganamos, bueno. si ganamos, los figuras son los delanteros. En Si el perdemos, el malo fútbol es el portero. En el fútbol, el delantero, el delantero. Es decir, oye, si metes 10 goles, enhorabuena, pero como te metan 11, has perdido el partido. O sea que hay que preocuparse también de que no te metan goles. Yo recuerdo, hubo 2 años que hace muchos años, ganó la Real Sociedad de la Liga y otros 2 años el Bilbao. ¿Qué hacían? No les metían ningún gol. Metían pocos, pero no les metían ningún gol. Es decir, eso es una estrategia, yo creo, estrategia de evitar que te pasen cosas malas, es una estrategia bastante ganadora. Y la estrategia de ir a buscar lo mejor es una estrategia frustrante, porque es muy difícil. Porque hace que ponderes el riesgo a la Porque baja. es muy difícil conseguir lo mejor. Y Ya, es muy difícil conseguir lo mejor, por lo ya. tanto te frustras, ¿no? Y después también porque te viene una cosa, una curva no esperada y descarrilas. Es decir, hay que Claro, hacer como las cosas eso. suficientemente bien y evitar que te pasen cosas malas. Esto es. Y hay como un proceso, como unas etapas identificadas o identificables para esa toma de decisión más acertada, o por Sí, lo bueno, menos, sí, vamos a ver, no hay nada exhaustivo que no, diga claro, imagino usted que no es siga sota caballo rey. estos 7 procesos y tal, no. Pero, por ejemplo, yo tengo escrito un libro con mi colega Pablo Maella, que se llama 10 principios para tomar buenas decisiones, ¿no? Cosas a tener en cuenta para decir mejor. Y otro libro, contrapartida de este, que es los 10 errores más comunes a la hora de tomar decisiones. Son 10 cosas que hacemos frecuentemente y que están mal hechas, ¿no? Si uno usa esos principios, más o menos, evita decisiones. El problema es que aplicar esos principios es difícil. Porque son principios elementales, elementales. Te voy a citar uno que me da vergüenza, cuando pusimos el título del capítulo me daba vergüenza, qué tontería esta, ¿no? Ten en cuenta que las decisiones tienen consecuencias. Menuda tontería, pero este decía, no ser profesor del IES para decir eso. Pues tenga usted en cuenta que las decisiones tienen consecuencias. Que si hace esto y pasa esto que no pensaba que iba a pasar, haberlo pensado antes porque era plausible. No me estoy refiriendo a las cosas que son absolutamente imprevisibles, me estoy diciendo las cosas que como ya estaba enfocado en que quiero que pase esto, quiero que pase esto, soy ciego a ver que pueden pasar otras cosas. ¿Cuántas veces habremos repetido eso de qué puede salir mal? Bueno repetirlo sin transformarse en el agafe, en el aguafiestas. Claro, es que ahí hay un punto en el que ese alambre se convierte cada vez, bueno, esa carretera cada vez se convierte más en un alambre, va afinándose tanto, tanto, tanto que las posibilidades de quedarse fuera. Sí, 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 mira. El saber hacer esos juicios es saber dirigir bien. Eso me Y recuerda a que en la mayoría de los problemas en obra de accidentes laborales, accidentes laborales, son precisamente por excesos de confianza, ¿no? No valorar, no ponerse en el caso, en caso de que pueda pasar algo, ¿no? Entonces confiarte y tirar para adelante con tus hábitos, y sí, desafortunadamente muchas veces termina mal.
Yo creo que los accidentes laborales en las obras, la inmensa mayoría, y yo no soy experto en esto, ¿eh? Es decir, vosotros estáis en el sector más concreto y me confirmaréis o no, la inmensa mayoría es no por no seguir los procedimientos que se deben seguir, de seguridad que se deben seguir. Ah, pues mira, esto nos ahorramos por aquí, esto, ven, no me pongo este cinturón, no hago esto, que mira, es un minuto solo, pim pam, y ahí pueden. Pues, Normalmente Bueno, no pasa nada, lo pero a de veces esto pasa. no pasa nada, eh, es un minuto, yo creo que es la última claro. frase que han repetido muchos Y accidentados. otro mantra que también se repite es siempre lo he hecho así. Sí, sí, Bueno, sí, esa sí. Y también se además, y dice. además es que pasa que 99 veces no pasa nada, pero basta con que pase una para que tengas Para que el... sea una Claro, consecuencia pero ahí ya fatal, entra sí. el factor que decía Rogelio de cuánto achacamos a la suerte y dices, coño, es que de 100 veces no me pasó nunca y me va a pasar justo hoy. Ahí está, Pero sí, es que sí, sí. supongo que en las otras 100 veces la posibilidad de que pasase estaba ahí. Estaba allí, estaba allí. Es más, es decir, si pasa una de cada 100 veces, si lo haces 100 veces, seguramente te va a pasar una Y vez. bueno, eso, mira, me recuerda cuando se hizo el puente de Rande, el puente de autopista que une, bueno, que cruza la ría de Vigo, el ingeniero director de obras contaba que se le acercó a alguien, no recuerdo quién, y le dijo, te tocan 3 muertos. Y se quedó así como, ¿perdón? Dice, sí, claro, porque el volumen de obra que tienes es tal, y con este volumen de obra, el ratio de accidentes Sí, laborales con resultado muerte. fallecimiento es de tanto, a ti te tocan 3 muertos en la obra. Sí, Cuando yo No hubo trabajaba en los ninguno, túneles, conste, no hubo ninguno. sí, sí. Pero caramba, tan es así que el que no hubiera, el que estuviese dentro de los tres hubiera Sí, sido lo sí. esperable. Lo esperable, sí, 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 sí. cuando trabajaba en los túneles, en el túnel de Enterrodela de Vigo precisamente, bueno, era una serie de empresas que trabajaban ejecutando túneles con tuneladora, el ratio de muertos era un muerto por túnel. Ya. O sea, O sea, siempre eso ya había... venía de partida. Sí, 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 sí. Afortunadamente a nosotros no nos tocó ninguno, Bueno, pero pero Porque habrá otro túnel en el que caigan en el dos. que que tenga... caigan Sí, dos, efectivamente, es un promedio. Sí, sí, sí. sí, sí. Y esto Muy me bien. imagino que también porque cuando nosotros tomamos las decisiones, al final no basta con que, entre comillas, el líder marque la dirección, ¿no? Entiendo que si el equipo no se la cree o no la entiende o directamente no la Bueno, comparte, es, tenemos es que la ensalada del fracaso encima de la mesa. claro, es que un líder que marca la dirección y no consigue que el equipo se lo crea, que el equipo ponga esfuerzo y que el equipo se ilusione, eso no es un líder. Iba a decirlo, es un poco Eso no es líder. un líder. El líder tiene que marcar la dirección y tiene que generar tal confianza en su gente que diga, si el líder marca esto, esto es seguramente es lo mejor. Por el track record que tiene de que cuando hace Mm. las cosas no lo hace en beneficio propio, lo hace en beneficio de la organización, de los clientes, de los que van a pasar por el túnel, etcétera. Si este señor dice esto, vamos de cabeza a esto. Y generar una confianza en que eso es lo que hay que hacer, un compromiso en la organización para que todo el mundo ponga el esfuerzo para que salga eso. Y esto es lo más importante. La gente, el directivo en general, se que preocupa de conseguir cosas, pero no se preocupa tanto de aquellas condiciones que permiten que las cosas se puedan conseguir. Y es compromiso de la gente, y es confianza en el proyecto, y es, bueno, un montón de cosas. Sí. Pero son Claro, pero unos entonces soft skills, ¿eh? Que no. Sí, sí, mi, adelante, mi Belio. decisión pasa por hacer que las decisiones de otros coincidan o se alineen con la mía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, o que los otros me hagan ver que a lo mejor esto que he dicho no era más conveniente. Porque hay mucha información en las capas bajas de las empresas, porque son las que están a pie de obra con el cliente, con la máquina taladradora y esta. Y esa información, si fluye hacia arriba, hacia el equipo directivo, esto puede dar mucha idea. Es decir, hay una cosa que normalmente se habla mucho de ella, pero se olvida. Y es que las personas son libres. Es decir, Son, ser libres, somos Libres, libres, libres. somos libres. bueno, Y el, algunos. el- el ser libres significa que yo me comprometo con quien me da la gana y con lo que me da la gana. Y usted podrá decirme que si no haces esto, te echo. Y yo hacerlo para que no me eches. O si haces esto, te pago el doble. Y yo hago esto para que me pague el doble. Pero eso es muy distinto de querer hacerlo. El líder, lo que un buen líder es aquel que consigue que la gente quiera hacer eso.
que eso. Y el buen líder también es que si se da cuenta que eso que hemos intentado hacer no hay que rectificarlo porque no es lo mejor, pues rectifica sin problemas. Este señor genera confianza. En el fondo, yo lo que estoy en mi cabeza está resonando es algo que hemos discutido, comentado muchísimas veces, Rogelio, Rafa, eh, la autoritas y la potestas. Ahí está totalmente, totalmente. Eso ya viene de los griegos, de los Aristóteles. Bueno, no sé. Pero claro, llega un momento en el que uno se plantea, vale, entonces también como toma de decisión tengo que tener la capacidad de detectar dentro de mi equipo quién es el que tiene la autoritas. Vamos a ver, sí, sí, sí. Primero tienes que tenerla tú. Tienes que tenerla tú, la autoritas. Y, 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 y eso es Bueno, pero general. pongámonos en el caso, Sí, directivo recién fichado, acaba de aterrizar en un equipo formado, sí, sí, sí. Un está, directivo que está debajo de ti. Yo, gran jefe, he fichado a este directivo, ¿no? Pues bueno, hay una cultura de la empresa y si la cultura de la empresa es en hacer las cosas al servicio de quienes afectan las decisiones, es decir, un directivo lo que tiene que hacer es organizar a su equipo de trabajo y facilitar que su equipo de trabajo pueda hacer las cosas que tiene que hacer. Y una vez las cosas están hechas, conseguir que el conjunto de todas esas cosas que se han hecho consigan aquello que se pretendía, ¿no? Entonces, un buen líder lo que tiene que hacer es, en esa nueva persona que ha contratado, pues hacer conseguir que las cosas se hagan y conseguir que en el equipo que lidera, pues la gente acabe confiando en él. Normalmente, cuando se contrata una persona, se contrata por sus capacidades. Un piloto, ¿sabe pilotar aviones? Sí, pues lo contratamos. ¿No sabe? No, no lo contratamos. Eso, esa era fácil. sí, eso es lo fácil. Lo fácil Bueno, es que va a casar en una organización donde tenemos la misión de facilitar a la gente lo más posible que pueda ir de una ciudad a otra que está a 500 kilómetros, o a 1000 kilómetros, o 2000 kilómetros, del mejor modo posible. Es una persona que va a hacer lo posible para que la gente pueda satisfacer esta necesidad del cliente. Y esto es lo que hay que conseguir. ¿eh? ¿Y qué papel juegan ahí los datos? Los El tener, datos. sí, sí, los datos en general. Lo digo porque Mira, a día sí, de hoy que tenemos esa capacidad con sí. algoritmia y con Ah, ni un capítulo sin decir imagen, inteligencia artificial, eh, parece como que es una panacea, que ahí tenemos no, toda la información que podamos meter, nos va a resolver cualquier problema. sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Lo de los datos, digamos que desde el punto de vista conceptual no es nada nuevo. Antes se utilizaban datos, pero había poquitos el proceso de esos datos era pues, con calculadora, luego con el Excel y poco más. Ahora hay unas metodologías brutales, brutales para combinar un montón de información, montones de datos que hay. Y eso, es decir, en las decisiones donde aspectos cuantitativos o aspectos técnicos, pues esto es fundamental. Y si usted no lo utiliza, no está haciendo, si usted no calcula la rentabilidad de una inversión bien calculada, pues está decidiendo mal. Y ahora resulta que hay unas metodologías, toda la inteligencia artificial, para tener todo lo calculable, toda la información, todo bien preparada, muy bien. Pero luego hay las consecuencias de nuestras decisiones tienen impacto en otras dimensiones de la realidad que van más allá de lo técnico, digamos. Y eso hay que tener Claro, en pero cuenta. en un entorno en el que nos fiamos de los modelos de lenguaje, ya Sí, no para lo calculable, ya no para lo sí, sí, sí. objetivo, sino que también tenemos una máquina, vamos a llamarlo en abstracto, que es capaz de darnos respuesta a valores cualitativos Sí, sin sí, que sí, sí, nosotros sí. tengamos control de cómo toma las decisiones de tomar un Sí. camino u otro, no se hace un poquito, por lo menos, difícil de digerir. Es dificilísimo de digerir. El directivo que descanse 100% en la inteligencia artificial se pierde un alto porcentaje de la película. Porque si la inteligencia artificial me dice que hay que hacer esto, luego yo tengo que ver cuál va a ser el impacto de esto que hay que hacer en la persona que lo que tiene que ejecutar, en el equipo que tengo delante, etcétera, etcétera. Y esto depende de la persona que tengo que ejecutar, del ambiente que hay en la empresa y otros muchos factores. ¿Me Claro, explico? pero llega un momento en el que yo podría pensar, Sí, sí, sí. bien, tengo todos esos factores.
Tomémoslo entonces como dato para alimentar esta inteligencia artificial. Uy, 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 uy. Lo que yo Estoy actuando de abogado pienso, del diablo, sí, Miguel. sí, está hablando. Lo que yo pienso de ti, Evelio, lo puedo enmascarar tremendamente. Puedo decir que nos llevamos muy bien, muy bien, muy bien y pensar de ti todo lo mal que puedo pensar. ¿Me explico? Se me ocurre Es, algún amigo, fíjate. no, no, o puedo, Bueno, voy a ponerlo de las comillas del amigo. es decir, vamos a ver, las decisiones afectan a la interioridad de las personas. Las decisiones dejan huella en las personas, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial, es decir, es muy difícil que yo pueda transmitir a la inteligencia artificial qué relación tengo con un colega mío, con mi jefe, con una persona a quien está en mi equipo, etcétera, etcétera. Esto es juicio, esto es juicio. De todas maneras, tengo que decir que de la inteligencia Fíjate, pero es artificial, juicio y sin embargo hemos visto y estamos asistiendo a un momento en el que temas como los recursos humanos se apoyan muchísimo en estas inteligencias artificiales precisamente para hacer juicios de quién es o quién no es claro, la claro, persona adecuada. claro, claro, claro. Es decir, hay montones, tú puedes aplicar la inteligencia artificial y te selecciona el mejor candidato, ¿eh? De acuerdo con una serie de parámetros. Claro. Es decir, luego yo creo que sería una imprudencia escoger el candidato que te dice la inteligencia artificial, que te den dos o tres, que tú le has puesto qué es lo que quieres, persona una serie de características técnicas y relacionales y que te ponga dos o tres y entonces tú entrevistas y escoges. Es decir, Al final lo que conoce. hace es acotar tu margen de decisión. Sí, 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 es una ayuda tremenda, es una ayuda tremenda, ¿eh? Es una ayuda tremenda, pero que yo creo que ceder todo a la inteligencia artificial, a mí me parece por lo menos cuestionable. De todas maneras, tengo que decir que de la inteligencia artificial sabemos muy poquito, ¿eh? Ojo, Sabemos que muy poquito. cuestionable también he de añadir que depende de la inteligencia natural del que lo aplica. A veces Sí, lo sí. mejora No, ostensiblemente. no, 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 sí, sí, sin lugar a duda. Hay situaciones en las que mejor no lo decida el algoritmo que sea fulanito, que madre mía, qué decisiones toma. Eso sin lugar a duda, ¿no? Eso Pero, voy. pero es decir, me decía yo que es que me parece que sabemos todavía muy poquito de la inteligencia artificial, ¿eh? Y Bueno, hay que ver sabemos lo justo de la natural como lo para saber justo. la Sí, sí. artificial. Con lo cual, yo creo que con el tiempo veremos en qué cosas nos es más útil y en qué cosas hay que tener más cuidado. Lo que está claro es que sí cambia o sí complementa muchísimo los procesos de toma de decisión Total, en total. directivo. ¿No? El proceso de toma de decisión y el trabajo a día. Yo tengo que escribir un correo electrónico en inglés y antes lo escribía en inglés y salía como salía, razonablemente bien. Ahora le pongo en castellano o en inglés, se lo meto a la inteligencia artificial y me lo deja más pulido. Pero Ya, no pero envío, pero no envío el que me dice la inteligencia artificial, bueno, me lo vuelvo a mirar, a ver lo cómo se lo describe. iba a comentar porque pasa, o bueno, a mí por lo menos me ha pasado de encontrarme con gente que habla de una forma cuando escribe, sobre Sí, todo ahora hacia, digamos, si lo pienso más recientemente, gente que tiene una expresión pública, escrita, que no se corresponde con la expresión que claro. tiene hablada. Claro, claro, con lo cual hay que tener cuidado con todo esto. Sí, 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 Eso sí. ya pasaba Claro. antes de la inteligencia artificial. Sí, Sí, pero no sí, con sí, tanta frecuencia. O sea, antes, sí, digamos que el esfuerzo intelectual que había que hacer para ese enmascaramiento era bastante mayor. sí, sí, Yo con la sí. inteligencia Bueno, artificial tengo el mismo problema de los sesgos con el pensamiento racional, que al final la inteligencia artificial es un algoritmo creado con los mismos sesgos del que lo Sí, ha sí, sí. creado, con lo Esto, cual pues la ilusión de racionalidad sigue ahí sí, presente, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y además yo creo que va en el camino contrario al que hablábamos antes, sino que, o sea, refuerza ese falso sentido de racionalidad, despreciando el 50% del factor suerte en el que deberíamos estar pensando como consecuencia de, ¿no? No, bueno, creer que la inteligencia artificial va a dar un resultado racional a una serie de procesos alimentados con sesgos, pues es bastante ilusorio, Sí, ¿no? ya. sí. Por eso siempre tiene que estar complementado con la acción humana. Vamos, No le puedes está dejar. claro que la parte fundamental por lo que voy
poco compilando de la conversación, es que da igual los datos que tengamos, da igual la intuición que tengamos, da igual incluso a veces lo que haya a nuestro alrededor, lo que toque es equilibrar esos datos, intuición, equipo y bueno, tratar de mantener la cabeza lo más fría posible, pero siendo consciente de que hay factor suerte, de que hay factor conocimiento, de que hay alternativas que no siempre se cumplen, etcétera, etcétera. Así Miguel, es. por ir Sí, cerrando, muy bien. y digo vamos, yo desde luego me estaría toda la mañana sin más, sin más rubor. Eh, Tres cuestiones que podamos A decir, ver, mira, por lo menos ánclate aquí para tener no la capacidad de tomar la decisión correcta, pero sí la capacidad de tomar la decisión más adecuada, posible, en fin, qué pilares dirías de aquí no debería moverse y a partir de aquí vamos a orbitar lo que toque? una cosa, duda de tus suposiciones, duda de que lo que hay que hacer es esto, por esto, esto y esto. A lo mejor no hay que hacer tan así. Y, y Piensa, eso, y eso sí, sí. engancha con algo que dice Rafa muchas veces, que es cuanto más dogmático y seguro, menos me fío. Total, total, total. Sí, sí, Mm. sí, sí, eso es así, ¿eh? Eso es Dos así, más ¿no? que decías, perdona que te he Bueno, interrumpido. o sea, una es duda de tu suposición. Después, considera que aquello que pienses, que, es decir, que pueden pasar cosas que no habías pensado que pasarían o que pensabas Mm. que eran muy raras que fueran a pasar. ¿Eh? Ahora todo el mundo dice que, hombre, estaba cantado que una pandemia llegaría de un momento a otro. Sí, eso lo dice ahora la gente. Claro. Antes nos pilló a todos absolutamente de sorpresa. ¿Eh? O sea Espera que que llegue el meteorito, ya verás cómo sí, nos sí, sí, volvemos sí. todos. Ahí está, ¿no? Esto. Y cuidado, cuidado que la excesiva confianza de que las cosas van bien. Las cosas nos han ido bien hasta ahora. Uno puede pensar y tiene que pensar dos cosas. Primero, ¿nos han ido bien porque hemos hecho las cosas bien o porque hemos tenido suerte? Segundo, ¿van a seguir yendo las cosas bien o pueden ocurrir acontecimientos que nos hagan torcer las cosas? ¿Eh? O sea, Google, Facebook, empresas de gran éxito. ¿Cuántas empresas similares, muy similares a ellas, no conocemos ellas porque fracasaron? Y a lo mejor de 100 uno salió bien. Y fue Bueno, por suerte. fíjate que está curioso que lo digas. Hoy mismo me enteraba de que Nvidia ha comprado el 5% de Intel y la comparación que hacían de Intel era con Nokia. Yeah. Sí, sí, ¿Quién se sí, sí, acuerda sí. de Nokia? Claro, puede, sí, efectivamente, Intel, una gran empresa, una gran ¿Qué dices empresa. tú? Yo pongo el dinero ahí, pero vamos, seguro porque esto no va a fallar nunca. Bueno, Pues fíjate. el fundador de Panoramio contaba siempre la historia de cómo él vendió la empresa a Google. Por eso es Google Fotos con fotos geolocalizadas fue el resultado de la compra de Panoramio. Como él había 10 Sí, sí, empresas más, pero él estaba en el sitio correcto, en el lugar Efectivamente. adecuado, en el momento oportuno. O sea, sí, sí. Intel Al fin, lleva todo este año en el punto de mira bueno, de inversores y demás porque está muy, bueno, eso, todo este año muy floja y cayendo, ¿no? Lo cual puede ser, precisamente por esta compra de Nvidia, bueno, puede haber sido una buena decisión haber comprado en esta caída porque con esta inyección de Nvidia parece que le da liquidez para seguir sí, pero investigando en el y... fondo te hace pensar, oye, Intel, que sonaba como una empresa Sí, sí, intocable, sí, como intocable, una como empresa Microsoft, como... que, vamos, que no le podía toser absolutamente a nadie, que podía comprarse Nvidia 30 veces y de repente es Nvidia la que compra el 5% de Intel, dejando para mí dos elementos claros. Uno, la potencia, la capacidad que tiene ahora mismo esa que era tan pequeñita empresa, con Sí, comillas, muy sí. pequeñita, eh, preparándose, metiéndose un mordisco importante en una empresa tan grande, y la otra, la empresa tan grande que de repente tiene, no sé si la debilidad o una situación en la que es susceptible de que le muerda ese tipo de empresa. Esto mismo pasó con Microsoft hace pocos años, que
estaba en caída libre y cuando entró Satya Nadella, ya por un factor humano, por un factor de un líder que cambia directamente, o sea, cambia completamente el Que punto de bueno, de vista de... hecho es muy nombrado la entrada Sí, de Satya Nadella en Microsoft, cambiando por completo la, men- la- la la mentalidad, cultura sí, empresa. y la empresa y el valor de la acción de Microsoft se ha multiplicado por 5 o 6 veces desde la entrada de Satya ¿Tú crees Nadella. que el Consejo de Dirección, cuando tomó la decisión de nombrar a Satya Nadella, esperaba mínimamente el resultado que venía después? Yo creo que no, yo creo que lo que querían es salvar los barcos. Suerte, Sí, sí, Y sí, 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 suerte, efectivamente, y sí, sí, sí. suerte. suerte. Y la aparición de una economía en la nube que en ese momento se atisbaba, pero no se sabía si iba a ser cierto o no. ¿Cuántos Eh, habrán quedado por el camino, verdad? Ahí está. Al final está claro que eso del sesgo de supervivencia lo tenemos que tener más que presente cuando vemos cualquier triunfo. Muy bien. Bueno, pues Miguel, ahora viene la pregunta que hacemos siempre para cerrar nuestras entrevistas. Es tradición en Mimbras, así que no vamos a cerrar el episodio sin pedirte que nos confieses tus herramientas favoritas. Y ojo, aquí no nos limitamos a lo digital. O sea, me vale que digas, no, este portátil que pesa 300 gramos y con el que viajo por todos lados. Pero también podría ser una libreta que tengo de, yo qué sé, pues las Moleskine que me gustan por lo que sea y las llevo siempre en el bolsillo. Lo digo porque en nuestro sector, esto de las herramientas, las maquinitas, todo lo que sea tecnología nueva o vieja, o antigua, o manual, pongamos el apellido que queramos, eh, pues es un mantra. O sea, hay quien dice que desde luego le vale la colección de posits y hay quien dice que no puede vivir sin el teléfono móvil. ¿Cuáles son las herramientas digitales o analógicas Pues, que necesitas bueno, sí o sí en tu día a día? herramientas digitales analógicas. Uy, vamos a abrir mucho el rango, ¿eh? Pues Me mira, vale una yo, navaja. O sea, sí, el sí, tema de sí, saber sí. algo que Pues dices, meto en la mochila seguro. yo tengo siempre un libro de cabecera para leer. Un libro, el que sea. Ahora mismo estoy leyendo Ana Karenina. Caramba. Hace un año cogí El Quijote, que son capítulos muy buenos que en 10 minutos te lees cada capítulo. Y tener algo para descansar la mente. ¿Eh? O sea, es decir, si no uno está todo en el día a día de su actividad, de su actividad. Yo tengo un libro. ¿Eh? Una segunda cosa, pues mira, yo no tengo una agenda apretada. Es decir, no tengo reuniones de media hora, una a las 9, otra a las 9:30, otra a las 10 y esto. Porque si se retrasa una, si una se alarga un poquito, ya haces esperar a los Dejo demás. del día. Y además es que vas asfixiado todo el día, ¿no? Y por apunte, respeto a Belio. los demás, por Sí, sí, respeto a los no, demás, estoy y por, visualizando mi sí, agenda, le llamo Tetris por algo. ya, pues eso, por respeto a los demás y por no ir estresado todo el día, pues yo tengo una agenda holgada. En general, si aprovechamos el tiempo, si uno mira, perdemos mucho tiempo a lo largo del día. Por tanto, se puede poner cosas holgadas, ¿no? Y de Y eso sí que no después, recuperamos nada. y Bueno, después, tercera cosa. Adelante, adelante, sí. no, si vas a decir una Tercera cosa. tercera, Muy encantado. bien. Pues tercera cosa, yo diría que muy importante, juzgo yo muy importante, que te importen las personas que te rodean. Que te Casi nada. importen las personas que te rodean. Eh, desde- sí, las personas. Yo frecuentemente bajo en Miguel, hay que iglesia. reconocer que alguno te lo pone difícil, ¿eh? Para que te importe. Sí, sí, bueno, bueno. Bueno, sí, 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 pero no hay nada como tratar con amabilidad a la gente y las mentes, caracteres más adustos acaban sonriendo. Esa es mi Créeme experiencia. que conozco gente que está hecha a prueba de balas Sí. directamente. Pues Muy después de bien. herramientas, Sí. viene la otra, que esta sí es la con la que cerramos, que es las fuentes de información. Mis fuentes de información. Uy, 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 uy. Uy, fuentes de información. Pues vamos a ver. Primero, leo La Vanguardia y Expansión todos los días. Me dejo de Financial Times y de cosas de estas. Segundo,
en el IES tengo 100 profesores con los que me codeo, con los que hablo. Claro, así te tomas un café con lo que quieras. Te tomas un café con uno, estás comiendo con otro, una reunión con otro, fuentes de información. Tercero, estoy dando clase a directivos, pues te cuentan sus cosas, puedo aprender de tal sector, de tal cosa. Y cuarto, pues intento leer las publicaciones científicas y de divulgación sobre materia, sobre la empresa. Leo, bueno, y con todo esto, pues más o menos voy estando al día de las cosas. Estas son mis fuentes de información. Claro, a ver, está claro que el lujo de trabajar en IES y tener los compañeros que tienes, mm, ya nos gustaría a muchos poder tenerlo. Sí, sí, tú así tienes que de cerca. apañarte con nosotros. Tú tienes que Yo tengo apañarte que, con efectivamente, yo tengo que apañarme con estos señores y bueno, Pues ni tan mal, las cosas como son, ni tan mal. te puedo decir que efectivamente lo considero un lujo. No, es absolutamente envidiable. Pues echamos el cierre. Muchísimas gracias Muy bien. por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias Creo por que- invitarme. No, para nada. Yo creo que para Gracias a nosotros ti, ha sido un gracias a ti, lujo ha sido- tenerte ha sido con un placer. nosotros. Muy bien. Y bueno, creo que nos llevamos ya unas cuantas ideas claras. Al final podemos tener el mejor software o los modelos más bonitos, todos los datos del mundo, pero si no sabemos qué hacer con ellos, qué decidir con ellos, vamos a tener mucho ruido digital y poca chicha. Por supuesto, gracias también a vosotros, Rafa, Rogelio, un placer como siempre compartir micro con vosotros en la nave de Bienres. Y a ti, oyente, vamos a cambiar un poco el final y te voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en un proyecto? En un proyecto, tampoco nos pongamos demasiado trascendentales. Pero sobre todo, ¿qué decantó o qué crees que decantó la alternativa elegida? A ver si nos lo cuentas y aprendemos de tu acierto en su caso o de tu tropiezo. Nosotros nos vamos y toca volver a nuestros dilemas diarios BIM. No te olvides de todas formas que si quieres rodearte de los profesionales que comparten batallas reales, BIM sin humo y decisiones de verdad, puedes hacerlo en BIMRES Insiders, donde siempre hay alguien de guardia dispuesto a echar una mano, a discutir con datos, con buen humor, que tampoco es mala idea. Solo hay que acceder a bimres.com/insiders. Un saludo, gracias por acompañarnos una semana más y hasta el próximo podcast de BIMRES, el podcast que Chuck Norris no se atreve todavía a escuchar. Tiene que tomar esa decisión de una vez, ¿eh?